Es el menor de 3 hermanos que nació y creció en Colonia del Sacramento, Uruguay. En el año 1998 se vino a vivir a Montevideo para jugar al fútbol con el Club Atlético de Bellavista. Durante su carrera deportiva jugó en clubes como Plaza Colonia, Peñarol, Cerro y Danubio, y en el exterior jugó en el Cruz Azul de México, Nueva Chicago de Buenos Aires, Mineros de Venezuela y Treviso de Italia. Además de gustarle mucho su profesión, siempre disfrutó leer y con el tiempo comenzó a crear sus propias historietas. En sus novelas, el fútbol siempre aparece como principal motor de inspiración. Al escribir, trató de trasladar inquietudes con total sinceridad para que pensemos, debatamos y, por qué no, nos emocionemos juntos. Nosotros somos del Colegio La Menem y en primero de liceo nos tocó en este momento hacer una entrevista a un escritor. La responsable de este proyecto es Majo Cabrera. Bien. Entonces ahora te vamos a realizar preguntas que fueron separadas por temas, como tu adolescencia, tus libros, tu trabajo y eso. Y tal, entonces vamos a empezar. Vale, primera pregunta. ¿Qué tipo de libros te gustaba leer en tu adolescencia? ¿Por qué? Bien, en mi adolescencia, mira, justo tengo ahí un libro cabecera de mi adolescencia, después si quieren se los muestro, se llama El Señor de los Anillos de Tolkien. Y me gustó siempre, sobre todo, leer historias de terror, de ciencia ficción, de fantasía. Era lo que más me motivaba a la hora de ir a una librería o a una biblioteca, elegir ese tipo de literatura. Recuerdo que el primer autor, digamos, de adultos que empecé a leer fue Stephen King, que es un autor terrorífico. Me acuerdo que un libro llamado Cujo, lo tengo ahí también, fue el primero que leí de él, de un perro que contrae la rabia y bueno, quedan atrapadas la madre y el hijo en un auto y el perro afuera, bueno, y me enganchó de tal manera que seguí leyendo libros de Stephen King y después sí conocí a Tolkien en primer año de liceo, justamente conocí su obra y de ahí en más no paré de leer durante toda mi adolescencia historias de esas, de fantasía, de terror. Siempre fue lo que más me llamó la atención, sobre todo en aquella etapa de mi vida, y mi mamá, con tal de que, bueno, finalmente el hijo leyera y practicara la lectura, trataba de, para mis cumpleaños, Día del Niño, bueno, después dejó de regalarme para el Día del Niño, pero de obsequiarme algún libro de esos. La segunda pregunta es, cuando eras niño, ¿qué te gustaba encontrar en un libro? Bueno, un poco lo mismo. Yo me acuerdo que mis primeros acercamientos con la lectura, justamente, si bien mi mamá intentó que fueran con los libros álbum de La Chanchita, el Gallito y el Perrito, nunca me llamaron la atención, no me gustaban, me aburrían. No leía, y un día un amigo fue el que me prestó, mayor que yo, un libro perteneciente a una colección de libros llamada Elige tu propia aventura, que son libros que están muy buenos porque vos sos el protagonista de la historia y pasan diferentes cosas hasta que te da elecciones. Y entonces si decides tal cosa pasa a la página 20, si decides tal cosa pasa a la página 50. Pasa lo que va leyendo es el final que te toca y hay varios finales posibles dentro del libro, ¿no? Y eso me llamó la atención de tal manera que quedé maravillado. Yo me acuerdo que no sé si estaba en tercero o cuarto año de escuela y le dije, es por acá mamá, empecé a conseguirme estos libros. Aparte hay una colección muy grande de los libros, dije, de tu propia aventura, y fue mi primer acercamiento de la lectura recreativa, de por motus propio ir a mi cuarto, tirarme a leer, fueron gracias a esa colección de libros. A mí también me gustan los... Sí, están muy buenos. La 3 es, ¿te criaste en Colonia del Sacramento? ¿Te criaste en Colonia del Sacramento? Sí. ¿Cómo fue la experiencia de vivir allí? Y muy buena,
por suerte, yo siempre digo, yo por ejemplo vivo en un apartamento ahora en Montevideo y tengo un hijo de 12 años que le encanta jugar a la pelota y le encantaría andar en bicicleta y demás actividades que yo hacía cuando tenía su edad en Colonia, y es casi imposible, porque jugar a la pelota tengo que irme con él a algún lugar que pueda jugar a la pelota, y andar en bicicleta, bueno, es muy difícil, tiene que tener mucho cuidado. Yo, en ese sentido, en mi infancia y adolescencia, salía de mi casa y en el fondo ya tenía una especie de cancha de fútbol, porque las casas tenían fondos con pastos enormes, y en todos los barrios había terrenos baldíos que se armaban partidos de fútbol, y te ibas en bicicleta a cualquier lado. Entonces, en ese sentido creo que es más lindo criarte en una ciudad del interior, porque en ese sentido tenés más posibilidades de estar descubriendo una aventura atrás de la otra. Claro, claro. Sí, hoy día ha cambiado también hasta en Colonia, ya no es la misma Colonia de cuando yo era chico. Pero por eso es que le disfruté mucho mi infancia, mi adolescencia en Colonia. Después sí, ya me vine a vivir acá a Montevideo y ya me quedé. Y bueno, hoy día igual reconozco que la capital te ofrece la posibilidad, por ejemplo, que cuando yo era chico me faltó, de tener librerías, cines y un montón de cosas al alcance de la mano, sobre todo en este barrio está lleno. Y cuando yo era chico era todo mucho más difícil en ese sentido, estar en contacto con el arte, pero ya te digo, para los intereses personales de mi infancia, me encantó haberme criado en Colonia de Sacramento. Y la última que te hago yo es la 4. ¿Cómo era tu personalidad cuando eras niño? Muy quieto, a mí me encantaba estar moviéndome, corriendo, pateando, andando en bicicleta, yendo de acá para allá, trepando un árbol. Esa era mi característica primaria, digamos, primordial. También, obviamente, me gustaba tener esos momentos de relax y de lectura y demás, pero sobre todo era más tirando al lado de hiperactivo que de tranquilo. Ahora voy yo. ¿Cuál fue la razón por la que decidiste seguir el camino de la literatura? Y la literatura siempre me gustó, desde que empecé a leer en la escuela los libros de Elige tu propia aventura. Ahí si bien tengo algunas patrucitos que son de aquella época, de cuando era niño. Y recién en el liceo, cuando paso al liceo, que ya venía leyendo hacía unos años, empecé a inventar mis propios personajes, mis propias historias. Era como terapéutico para mí, hasta el día de hoy. La escritura siempre fue una compañera que me ayuda a liberar cargas negativas por ahí que uno tiene adentro. Invento historias y mensajes y mundos y historias en las que cambio eso que en la vida real no puedo hacerlo. Entonces siempre fue como mi cable a tierra desde el liceo ya, y no fue con el afán de transformarme en un escritor con obras publicadas, sino lo hacía por un pasatiempo que a mí me hacía sentirme bien. Después las vueltas de la vida llevaron a que tuviera libros en librerías, pero lo hubiese seguido haciendo si me hubiesen rechazado las historias en las editoriales a las que las llevé. ¿En qué escritor te inspiraste para comenzar a escribir? ¿Por qué? En Tolkien, pero fue un rotundo fracaso en mi vida. Yo añoraba de hecho llegar a escribir historias lindas de fantasía, de terror, de suspenso, y nunca lo logré. No soy bueno para eso, y entonces bueno, fue un darme cuenta cuando arranqué a escribir mis primeros cuentitos. Dos cosas me di cuenta. Primero, que la fantasía no era lo mío, porque no lograba obtener buenos resultados. Y segundo, que la escritura me hacía bien. Entonces seguí escribiendo, pero transformé, lo hice ya más terapéutico y lo hacía como, qué sé yo, por ejemplo, a mí siempre me gustó la compañera más linda que teníamos en la clase. Obviamente nunca me dio bolilla, pero a la hora de como estaba angustiado, triste, de que, bueno, en la realidad pasaba eso, bueno, yo llegaba a casa e inventaba que ella
Vale se llamaba, Valeria, me llamaba y quería salir conmigo y yo le decía que no, entonces era como el galán de turno ahí. Y eso lo inventaba en la historia, entonces mientras lo transformaba esa realidad tan dura, me sentía bien. Y así lo sigo haciendo hasta el día de hoy, te diré. Generalmente mis historias nacen de hechos o de cosas que veo y no me gustan. Me gustaría que fuesen diferentes y ahí invento la historia, ¿no? En el libro Dos Pasiones hay una relación romántica entre dos jóvenes. ¿Cómo se te ocurrió la historia? Bueno, Entre Dos Pasiones es una historia que nace un poco en protesta de la violencia que hay en el fútbol, como primera cosa. Después, un poco mostrar el detrás, porque muchas veces los directivos, que son seres en su mayoría, o bueno, hay muchos de ellos, no sé si en su mayoría, pero hay muchos de ellos que son nefastos, los dirigentes de fútbol, y son los que financian esa violencia que vemos, pues son los que le dan dinero a las barras bravas, son los que le pagan los pasajes a las barras bravas, son los que le dan las entradas a los barras bravas. Entonces quería mostrar un poco la relación que tienen muchas veces los jefes de estas barras con las directivas de los clubes, que no están ajenos a los clubes. Entonces, bueno, y también cómo hoy día, bueno, un poco ha cambiado entre los barras de antes con los nuevos y esa lucha de poderes que hay dentro de las tribunas y demás. Y bueno, y después un poco en protesta con la idiotez esa que gira en torno a las camisetas de fútbol, cuando los jugadores, los verdaderos protagonistas, no lo vivimos así. Hay infinita cantidad de jugadores de Peñarol que son muy amigos de jugadores de Nacional y viceversa. Entonces, si los que tienen que hacer los goles y definir el resultado de los partidos son amigos en la vida, ¿por qué afuera está esa especie de fanatismo, ¿no? Entonces, bueno, un poco quería mostrar esa realidad y bueno, enmarcarla dentro de una historia, y creo que la historia del hijo del jefe de la barra Peñarol que debuta como jugador en Nacional, creo que venía, y que se pone nada más y nada menos que de novio con la hija del archienemigo, yo creo que venía bárbaro. ¿De qué se tratará tu próximo libro? Mi próximo libro, el que va a salir el año que viene, y bueno, seguramente porque acaba de salir una reedición del Desafío de la Montaña justo, que es un libro ya editado hace mucho tiempo, pero fue el primero que escribí en mi vida, yo lo quiero mucho por eso. Y el año que viene va a salir uno que se llama El Alcanza Piloto. Y es bastante gracioso. Yo me acuerdo que un día, en una de las charlas que voy a dar a los colegios, un niño toma la palabra y me dice: vos sos bastante triste en tu vida, ¿no? ¡Pah! No, le digo, ¿por? No, porque tus historias generalmente son medias dramáticas. Ah, no, digo, sí, bueno, puede ser. Entonces me esforcé por crear una historia que fuese graciosa. Tengo una que se llama El Doble, que tiene bastante contenido hilarante, así, cómico, gracioso. Pero esta es de principio a fin, porque justamente en Alcanza Pelotas escucho una conversación como que el arquero de su club, al que él trabaja y es fanático en Plaza Colonia, cuando va a jugar contra el Peñarol lo compran, está vendido, e intenta sacarlo del partido y le hace, como un puro angelito, le hace de todo para que no juegue el arquero, y el arquero sigue atajando y bueno, le pone cosas en el agua, de todo, y bueno, es bastante gracioso. Ya lo leeré el año que viene. Bien, si tuviese la oportunidad de cambiar algo de lo que es la actualidad, ¿qué cambiarías? Bueno, una de las cosas que cambiaría sería justamente eso. Hoy día se está muy pendiente del dinero, descuidando un montón de otros factores de la vida que son mucho más importantes que el dinero. Entonces justamente cambiaría eso, que lo más importante no fuese cuánta plata tengo, sino justamente el planeta sería uno, pero bueno, los códigos entre personas, el ser buena gente, el no tener que batallar contra el otro y pisarle la cabeza, sino que tratar de, bueno, crear entre todos algo
bueno, yo creo que en ese sentido el ser humano está muy agresivo, muy egocéntrico, muy individualista, egoísta, y eso no me gusta para nada. Bueno, en este caso la pregunta es desde tu punto de vista como padre. ¿Cuál sería el consejo o la opinión que le darías a padres de jóvenes? ¡Fua! Mirá vos quién soy yo para darle esos consejos, ¿no? Yo creo que lo que puedo decir al menos es lo que trato de aplicar en mi vida, es no condicionar al joven en las elecciones, porque la vida es una elección permanente. Y muchas veces nosotros los padres, y yo que sé, queremos que el nene sea médico, queremos que el nene sea jugador de fútbol, queremos que el nene, porque no sé, porque me gustó y porque yo no lo fui, o lo soy, y quiero que su vida corra para acá. Entonces, hoy o mañana me sale diciendo, mirá, yo quiero ser bailarín. ¿Y qué? ¿Cómo vas a ser bailarín? De hecho, tengo un libro que se llama Estadio Lleno, que justamente describe esa situación. Y queremos que no sea bailarín. No sé por qué, se nos plantó a nosotros que no nos gustaba el baile y no queremos que nuestro hijo sea bailarín. Yo creo que eso es un gran error y lo cometemos muy seguido, que es como mostrarles el camino, no solo mostrarles, sino llevarlos, incidir para que ustedes elijan y hagan esto porque a mí me gusta. Y yo creo que ustedes son seres pensantes y muy inteligentes que van a decidir lo que ustedes tengan ganas. Entonces, esas ganas que ustedes tengan, no cortarlas. Es como yo le hubiese dicho a mi mamá, quiero escribir, no escribas, es un desastre. Escribir, no vas a ganar un mango, tratar de ser bancario como era mi papá. Y la verdad, me querría morir hoy día si tuviese que ir todos los días 8 horas a un banco, un trabajo que detesto. No lo quiero hacer. Entonces creo que justamente fomentar que hagan y sean felices dentro de lo que a uno le gusta, que es muy difícil encontrar lo que a uno le gusta, porque a veces uno dice, no me gusta nada, no me gusta nada. Y bueno, esa búsqueda ya es más de ustedes, pero cuando lo eligen, y bueno, vamos a alimentar ese deseo de hacer eso. Bueno, ¿qué crees vos que piensan tus hijos sobre tus libros y el proceso que vos llevas para crear? Bien, mi hijo más grande, que tiene 12 años, va primero, igual que usted. Y ahora le está gustando porque tiene compañeros que lo leen, entonces ahí va, el hijo de... Y ahora le está gustando un poco, pero en la escuela mucho no le gustaba y le daba vergüenza y era como que no me preguntaban si había leído algún libro mío y contestaba que no, y los ha leído casi todos. Así que ahora se está amigando más con la situación, pero ya te digo, se ha leído casi todo, es un poco, no por imposición, pero justo digo, che, mirá, escribí esto, me gustaría que lo leyeras, y lo lee, pero hay otros autores que le gustan mucho más que Daniel Baldi, y me parece bárbaro, y trato de, fue más para el lado de los magos y esas cosas. Le gustan esas historias, cosa que me parece bárbaro. Entonces lee más eso que los míos, pero le gustan. Sobre todo tiene ahí un par que son de su cabecera, uno es El Doble, y el otro, el Superman y el Gol, le gustó muchísimo, y los de la botella se los leyó todo. Sí, a mí me encantan los botellas. Ahí va. Bueno, el año que viene sale uno nuevo de la botella. Ya lo leo. Crecieron, están grandes, ya son adolescentes. Bueno, en este caso la pregunta sería más bien puntualmente sobre tu familia. ¿Cuál crees que sería el viaje ideal con tu familia? ¿En qué parte del mundo? Bueno, estoy viendo, por suerte tengo la dicha de conocer bastantes lugares, algunos, es cierto, no con mi familia, el fútbol a mí me ayudó mucho a conocer muchas partes del mundo. De hecho, hasta viví en Arabia Saudita, imagínate, o sea, tengo un bagaje importante. Pero ahora estoy viendo, con mi señora estamos viendo, tenemos muy buenas referencias y nos dicen, a nosotros nos gusta todo lo natural, lo selvático y demás. Y nos dijeron que Costa Rica es
Yo no conozco Costa Rica, me dijeron que hay hoteles en el medio de la selva, que es un país que cuida mucho lo selvático, la fauna, todo. Y bueno, puede llegar a ser un destino, tenemos muchas ganas de ir. Así que capaz que emprendemos viaje en algún momento. ¿Cómo conociste a tu actual esposa? Yo estaba en un programa de tele, fue increíble. Yo estaba presentando un libro y ella un disco, porque ella es cantante, Martina Gadea se llama, de hecho fue a la Melén. Y bueno, ella estaba presentando el disco Tierra, así se llama, y yo estaba presentando Los Mellis, un verdadero equipo, un libro mío. Ah, sí. Y ahí nos vimos, y nada más, ahí nos conocimos. Y después con el tiempo nos transformamos en pareja.